Japón, un archipiélago aislado en el este de Asia, se encontraba en el umbral de una nueva era en el año 1603. Aquel rincón remoto del mundo, envuelto en montañas, ríos serpenteantes y bosques ancestrales, había sido testigo de siglos de guerras entre clanes poderosos que luchaban por el control de sus tierras. Las espadas de los samuráis habían dominado el paisaje, y los señores feudales, conocidos como daimyo, se disputaban cada pedazo de poder bajo el cielo del Japón. Pero el caos estaba a punto de encontrar su fin. En aquel año, un hombre surgió del torbellino de conflictos, Tokugawa Ieyasu. Estratégico, paciente, calculador. Había esperado en las sombras mientras otros caían en la vorágine de la guerra. Cuando llegó su momento, tomó el control con precisión quirúrgica. La batalla de Sekigahara fue su obra maestra, la victoria decisiva que lo catapultó a lo más alto. Desde la nueva capital, Edo, una ciudad que pronto crecería hasta convertirse en la imponente Tokio, Ieyasu estableció un nuevo régimen. Su gobierno no sería uno de conquista, sino de control, de orden, de aislamiento. El shogunato Tokugawa había comenzado, y con él, el periodo Edo, una era que duraría más de 250 años. Durante este tiempo, Japón no solo cerraría sus puertas al mundo exterior, sino que también forjaría una identidad única, profundamente arraigada en sus tradiciones, su cultura y su gente. Con mano firme, Ieyasu y sus sucesores instauraron un sistema de gobierno basado en el equilibrio. Los daimyo, que una vez habían luchado ferozmente por el poder, ahora eran vigilados de cerca. Sus castillos, fortificaciones que alguna vez fueron símbolos de rebelión, se convirtieron en prisiones doradas. Cada año, los señores feudales eran obligados a viajar a Edo y pasar largas temporadas bajo la mirada del shōgun, alejados de sus tierras y, por ende, de cualquier posible levantamiento. Este sistema, conocido como Sankinkotai, no solo aseguraba la lealtad de los daimyo, sino que también alimentaba el crecimiento de la ciudad de Edo, que se convirtió en un centro bullicioso de comercio y cultura. Sin embargo, mientras las intrigas políticas se tejían en los salones del poder, en las aldeas y campos de Japón, la vida tomaba un ritmo diferente. Los agricultores, pescadores y artesanos, aunque sometidos a una rígida jerarquía social, vivían bajo la promesa de estabilidad. Las guerras que durante siglos habían devastado sus hogares y cosechas cesaron. Ahora, los samuráis, otrora guerreros implacables, se transformaban en burócratas, administrando el vasto sistema feudal que mantenía a Japón en equilibrio. Pero el precio de la paz fue el aislamiento. El shogunato Tokugawa implementó una política conocida como sakoku, que literalmente significaba país cerrado. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Los pocos extranjeros que aún comerciaban con Japón, principalmente holandeses y chinos, fueron confinados a la pequeña isla artificial de Dejima, en la bahía de Narasaki. Allí, bajo estrictas condiciones, se intercambiaban productos y conocimientos, pero siempre bajo la atenta mirada del shōgun. Este aislamiento no fue un simple capricho. Era una estrategia calculada para proteger a Japón de las influencias extranjeras, especialmente las misiones cristianas que habían comenzado a infiltrarse en el país durante el siglo anterior. El cristianismo, con su mensaje de un Dios único y su promesa de salvación, fue visto como una amenaza directa al orden establecido. Las persecuciones fueron brutales. Los cristianos japoneses, muchos de ellos campesinos, fueron torturados y ejecutados, y sus comunidades disueltas. Japón debía permanecer puro, inmune a las influencias externas que pudieran desestabilizar el delicado equilibrio que el shogunato había logrado construir. A medida que las décadas pasaban, la sociedad japonesa se moldeaba bajo la firme estructura del periodo Edo. El confucianismo, con su énfasis en la lealtad, el deber y la jerarquía, se convirtió en la columna vertebral de la vida cotidiana. Cada individuo tenía un lugar asignado en la sociedad, y romper con ese orden era impensable. Los samuráis, aunque ya no necesitaban empuñar sus espadas en batalla, seguían siendo venerados como la casta superior, guardianes del honor y la tradición.
Los campesinos, aunque humildes, eran respetados por su papel vital en la producción de alimentos, mientras que los comerciantes, a pesar de su creciente riqueza, eran vistos con recelo, pues su afán de lucro contrastaba con los ideales de la clase samurái. Pero mientras los muros del aislamiento protegían a Japón del mundo exterior, también lo mantenían en una burbuja de tradición y estabilidad que, eventualmente, comenzaría a mostrar signos de desgaste. Con el paso del tiempo, la burbuja que había aislado a Japón del resto del mundo empezó a resquebrajarse, aunque al principio de forma sutil, casi imperceptible. Mientras las calles de Edo seguían vibrando con el bullicio de comerciantes, artesanos y cortesanos, el mundo exterior avanzaba a un ritmo que Japón no podía ignorar para siempre. En las costas lejanas, los ecos de los cañones europeos resonaban en cada rincón de Asia, mientras las naciones occidentales expandían sus imperios, llevaban sus banderas y buscaban nuevas rutas comerciales. Dentro de Japón, algunos empezaban a cuestionar si el aislamiento perpetuo era sostenible. La clase samurái, antaño la élite guerrera, ahora se encontraba atrapada en una existencia de aparente honor pero creciente inactividad. Muchos samuráis habían dejado atrás las glorias de la batalla para convertirse en administradores locales, maestros de espadas sin guerra que luchar. Su sustento dependía de estipendios fijos que, con el paso de los años, se volvieron insuficientes para cubrir sus necesidades en una economía que comenzaba a cambiar. La frustración crecía, lenta pero implacable. En las regiones rurales, la situación no era mucho mejor. Las cosechas, vitales para la economía agraria, dependían de un delicado equilibrio que el clima y la gestión feudal no siempre podían garantizar. Los campesinos, aunque indispensables, vivían al borde de la subsistencia, cargados con impuestos pesados que debían entregar a sus daimyo, quienes a su vez debían rendir tributo al shogun. En tiempos de malas cosechas, el hambre acechaba y las revueltas campesinas, aunque sofocadas con mano de hierro, empezaban a dejar huellas de inquietud en el sistema que Tokugawa había construido con tanto esmero. Sin embargo, a pesar de estas tensiones internas, el shogunato se aferraba al sakoku, confiando en que el aislamiento mantendría a raya las amenazas externas. La idea de abrir las puertas a los extranjeros era vista como una rendición, una traición a los valores que habían mantenido al país en paz durante más de 2 siglos. Pero el destino de Japón estaba a punto de cambiar, y ese cambio llegaría del mar. En el verano de 1853, las tranquilas aguas de la bahía de Edo fueron perturbadas por un espectáculo que ningún japonés había presenciado antes. 4 barcos de guerra negros, con imponentes chimeneas que arrojaban humo al cielo, se acercaron lentamente a la costa. A bordo de esas naves viajaba el comodoro Matthew Perry, enviado por el gobierno de los Estados Unidos con una misión clara: abrir Japón al comercio internacional. La llegada de los barcos negros fue un golpe a la calma que había definido el periodo Edo. Las armas modernas, los buques de vapor y la diplomacia agresiva de Occidente representaban una fuerza que Japón no estaba preparado para enfrentar. Perry no solo traía una carta diplomática, sino una demostración de poder militar que dejó claro que la negativa no era una opción. El shogunato Tokugawa, ante la disyuntiva de ceder o enfrentarse a una guerra que seguramente perdería, decidió negociar. El Tratado de Kanagawa, firmado en 1854, marcó el principio del fin del aislamiento. Japón permitió la apertura de 2 puertos al comercio con Estados Unidos y otorgó ciertos privilegios a los extranjeros, algo que habría sido impensable solo unos años antes. Pero este acuerdo inicial era solo el preludio de una serie de tratados desiguales que Japón se vería obligado a firmar con otras potencias occidentales, cada uno de ellos erosionando un poco más la soberanía que el shogunato había protegido celosamente. El impacto de este cambio fue profundo y se sintió en cada rincón del archipiélago. La élite samurái, que durante siglos había gobernado bajo un sistema feudal rígido, comenzó a ver su poder desvanecerse. Los comerciantes, ahora más conectados con el exterior, prosperaban mientras los señores feudales luchaban por adaptarse a una economía en transformación.
En las calles, los ciudadanos comunes empezaban a escuchar rumores de reformas, de cambios, de un futuro incierto pero inevitable. Mientras tanto, dentro del shogunato, los debates se intensificaban. Algunos líderes reconocían la necesidad de modernizarse, de adoptar ciertas prácticas y tecnologías occidentales para preservar la independencia de Japón. Otros, más conservadores, se aferraban a la tradición, temiendo que cualquier apertura erosionaría la esencia misma de lo que significaba ser japonés. Pero el mundo ya no les daría tiempo para decidir con calma. Las voces de disenso crecían no solo entre los campesinos y samuráis empobrecidos, sino también en los dominios periféricos, donde algunos daimyo empezaban a considerar que el shogunato ya no era capaz de proteger los intereses de Japón. Al sur, en dominios como Satsuma y CHSH, líderes visionarios observaban con atención los acontecimientos y comenzaban a planear algo que cambiaría la historia para siempre. La tensión en el aire se podía sentir como una tormenta a punto de desatarse. Japón, una tierra que durante más de 2 siglos había disfrutado de estabilidad y orden bajo el férreo control del shogunato Tokugawa, ahora se encontraba en una encrucijada. La llegada de las potencias occidentales no solo trajo barcos y tratados, sino también nuevas ideas, tecnologías y, sobre todo, una sensación de urgencia. El mundo estaba cambiando rápidamente, y Japón debía decidir si se adaptaba o quedaba rezagado. En las provincias de Satsuma y CHSH, en el sur del país, los daimyo comenzaron a ver la debilidad del shogunato como una oportunidad. Estos dominios habían prosperado en gran medida gracias a su relativa autonomía y a sus contactos clandestinos con el extranjero, a pesar de las restricciones impuestas por el Sakoku. Los líderes de estas regiones comprendieron que el poder no residía únicamente en la tradición, sino en la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Así nació una alianza secreta entre Satsuma y CHSH, una unión que más tarde se conocería como la semilla de la restauración Meiji. Mientras tanto, en Edo, el shogunato intentaba mantener su control sobre un país cada vez más inquieto. Las reformas internas se implementaron a regañadientes, pero eran demasiado lentas y superficiales para detener la marea de descontento. La burocracia, antaño símbolo de estabilidad, se había convertido en un peso muerto que impedía cualquier avance significativo. El shogun, atrapado entre las demandas de los daimyo conservadores y las presiones de las potencias extranjeras, vacilaba. Cada decisión que tomaba parecía alimentar aún más la frustración de un pueblo que, aunque en su mayoría no entendía del todo los intrincados juegos de poder, sentía que algo grande estaba por suceder. En las calles de las ciudades, especialmente en Edo, Kioto y Osaka, los rumores se esparcían como fuego. Los samuráis, muchos de ellos empobrecidos y sin propósito claro en esta nueva era, comenzaron a organizarse en facciones. Algunos se mantenían leales al shogunato, creyendo que la tradición debía preservarse a toda costa. Otros, especialmente los jóvenes samuráis de Satsuma y CHSH, se convirtieron en defensores de una causa radical, derrocar al shogunato y devolver el poder al emperador, quien durante siglos había sido una figura simbólica sin autoridad real. Estos jóvenes samuráis veían en el emperador no solo un símbolo de unidad nacional, sino también una figura que podía liderar la modernización de Japón. Querían un país fuerte, capaz de resistir las influencias extranjeras, pero también dispuesto a adoptar lo necesario para competir en el escenario global. Esta idea, radical en su tiempo, comenzó a ganar adeptos, no solo entre la clase guerrera, sino también entre comerciantes, intelectuales y campesinos que deseaban un cambio. En 1863, las tensiones alcanzaron un punto crítico. Los dominios de CHSH, envalentonados por su creciente poder, desafiaron abiertamente al shogunato y comenzaron a atacar a los extranjeros en sus territorios. La respuesta del shogunato fue rápida y contundente. Una expedición militar fue enviada para sofocar la rebelión. Sin embargo, la campaña no fue el éxito aplastante que el shogunato esperaba. CHSH resistió, y aunque fue derrotado momentáneamente, su espíritu no fue doblegado. Un año después, en 1864, CHSH volvió a desafiar al shogunato, esta vez con el apoyo de Satsuma.
Lo que inicialmente parecía una rebelión local se estaba transformando en un movimiento nacional. En esta segunda confrontación, los rebeldes demostraron que habían aprendido de sus errores. Armados con armas modernas obtenidas en secreto a través de contrabando, sus tropas derrotaron a las fuerzas del shogunato en varias batallas clave, debilitando aún más la autoridad central. Mientras el conflicto se intensificaba, la figura del emperador Meiji, joven y apenas ascendido al trono, comenzó a cobrar una importancia simbólica aún mayor. En Kioto, donde la corte imperial había estado durante siglos alejada de las decisiones políticas reales, los líderes de la alianza Satsuma-CHSH trabajaban en las sombras para preparar el golpe final. No solo querían derrocar al shogunato, sino también instaurar un nuevo gobierno que fusionara las tradiciones japonesas con los avances occidentales. En enero de 1868, ese momento llegó. Las fuerzas de Satsuma y CHSH marcharon hacia Edo, enfrentándose en la batalla decisiva de Toba-Fushimi. Aunque las tropas del shogunato eran numerosas, estaban desmoralizadas y mal equipadas en comparación con las modernas fuerzas de los dominios rebeldes. La derrota del shogunato fue contundente, y Edo, la ciudad que había sido el centro del poder Tokugawa durante más de 2 siglos, cayó sin resistencia significativa. Con la caída de Edo, el último shogun, Tokugawa Yoshinobu, renunció y entregó el poder al emperador. Japón, después de más de 250 años de aislamiento, estaba entrando en una nueva era. La restauración Meiji, como sería conocida más tarde, no solo marcó el fin del periodo Edo, sino el inicio de una transformación profunda que llevaría a Japón a convertirse en una potencia mundial en pocas décadas. Los días de aislamiento habían terminado. Japón estaba listo para abrirse al mundo, pero esta vez bajo sus propios términos. La caída del shogunato Tokugawa marcó el fin de una era y el nacimiento de una nueva etapa en la historia de Japón, la restauración Meiji. Sin embargo, el cambio no fue inmediato ni sencillo. Tras la abdicación de Tokugawa Yoshinobu en 1868, Japón se encontraba en un delicado equilibrio. La estructura feudal que había sostenido al país durante más de 2 siglos se desmoronaba, dejando un vacío de poder que debía ser llenado rápidamente si Japón quería evitar el colapso. El joven emperador Meiji, de tan solo 15 años, fue trasladado a la antigua capital Edo, que poco después fue renombrada Tokio, la capital del este. Aunque todavía era una figura simbólica, la restauración imperial le otorgaba una legitimidad que hacía siglos no había tenido ningún emperador. Pero detrás del trono se encontraban los verdaderos arquitectos de la transformación, los líderes de Satsuma, CHSH y otros dominios que habían luchado contra el shogunato. Su visión era clara: modernizar Japón para que pudiera sobrevivir en un mundo dominado por potencias extranjeras. La primera tarea fue desmantelar las antiguas estructuras feudales. Los daimyo, que durante siglos habían gobernado sus territorios con autonomía casi total, fueron despojados de su poder. En un movimiento sorprendentemente pacífico, muchos de ellos cedieron sus tierras al emperador, convirtiéndose en gobernadores bajo el nuevo sistema de prefecturas, creado para centralizar la administración. Este cambio eliminó las fronteras feudales y unificó Japón como un solo estado, una maniobra que sentaría las bases para un gobierno central fuerte. Los samuráis, la clase guerrera que había definido la cultura y la sociedad japonesa durante generaciones, también se vieron afectados. Con el fin del feudalismo, su rol tradicional ya no tenía lugar en el nuevo orden. Muchos fueron absorbidos por la administración pública o se adaptaron a la creciente economía mercantil. Sin embargo, otros, especialmente aquellos que no encontraron su lugar en esta nueva sociedad, se sintieron traicionados. Su mundo de honor, espadas y lealtad había sido reemplazado por una era de modernización y pragmatismo. Pero la modernización no se limitó a la política. Las reformas económicas fueron igualmente profundas. El gobierno Meiji envió delegaciones a Europa y Estados Unidos para estudiar sus sistemas industriales, educativos y militares. Estos enviados regresaron con ideas revolucionarias que transformaron a Japón en cuestión de décadas.
Se construyeron fábricas, se introdujeron ferrocarriles, y la tecnología occidental comenzó a integrarse en la vida cotidiana. La creación de un ejército moderno, basado en el modelo prusiano, reemplazó a los antiguos clanes samurái como la fuerza militar del país. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de resistencia. En las regiones rurales, donde la vida aún estaba profundamente arraigada en las tradiciones del periodo Edo, muchos veían con desconfianza estos cambios vertiginosos. La nostalgia por el pasado y el descontento con las nuevas políticas fiscales, especialmente la abolición de los privilegios samurái y la implementación de un sistema de impuestos basado en la propiedad de la tierra, provocaron levantamientos. El más notable de estos fue la rebelión de Satsuma en 1877, liderada por Saitaka Mori, un antiguo general samurái que había luchado por la restauración del emperador pero que ahora se sentía traicionado por la dirección que había tomado el nuevo gobierno. La rebelión de Satsuma fue el último gran conflicto entre el Japón antiguo y el moderno. Los samuráis, con sus espadas y armaduras tradicionales, se enfrentaron a un ejército imperial equipado con rifles y artillería moderna. Aunque lucharon con valentía, fueron derrotados. Saitaka Mori, símbolo del honor samurái y la resistencia al cambio, murió en el campo de batalla, convirtiéndose en una figura legendaria y trágica. Con la derrota de la rebelión de Satsuma, el camino hacia la modernización quedó despejado. El gobierno Meiji aceleró las reformas. El sistema educativo fue transformado, inspirándose en el modelo occidental para crear una sociedad alfabetizada y preparada para las demandas de la industrialización. Se promulgó la Constitución Meiji en 1889, que establecía una monarquía constitucional con un parlamento, aunque el poder real seguía concentrado en el emperador y sus asesores cercanos. Japón dejó de ser una nación aislada y feudal para convertirse en una potencia emergente. En 1894, la victoria en la Primera Guerra Sino-Japonesa marcó el primer gran triunfo internacional de Japón, consolidando su influencia en Asia. 10 años después, en 1904, la guerra ruso-japonesa sería otro hito, cuando Japón se convirtió en la primera nación asiática en derrotar a una potencia europea en una guerra moderna. Así, en menos de medio siglo, Japón había logrado lo que parecía imposible. Había emergido de su aislamiento, no como una nación conquistada o dividida, sino como una potencia moderna y soberana, lista para competir en el escenario mundial. El período Edo, con su paz, tradición y aislamiento, había quedado atrás, pero sus lecciones y su legado continuarían influyendo en el Japón moderno que ahora miraba al futuro con determinación y orgullo. La victoria sobre Rusia en 1905 fue un punto de inflexión definitivo para Japón. Ya no era una nación que apenas buscaba mantenerse a flote en un mundo dominado por potencias occidentales. Ahora se había convertido en una de ellas. La imagen de los acorazados japoneses destruyendo la flota rusa en la batalla de Tsushima recorrió el mundo, marcando el surgimiento de Japón como una potencia militar y tecnológica en Asia. El triunfo sobre Rusia no solo significó la consolidación de Japón como una fuerza respetada internacionalmente, sino que también encendió un nuevo sentido de nacionalismo dentro del país. La narrativa nacional se transformó. Ahora, Japón no solo debía preservar su independencia, sino también liderar a Asia en una era de modernización y resistencia al imperialismo occidental. Este sentimiento de destino manifiesto asiático comenzó a permear todos los niveles de la sociedad, desde las élites políticas hasta los ciudadanos comunes. Pero con el poder vino también la ambición. Japón, como otras potencias, comenzó a buscar territorios y recursos que pudieran sostener su creciente economía industrial y fortalecer su posición geopolítica. La península de Corea, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada entre Japón y China, se convirtió en un objetivo prioritario. En 1910, tras años de creciente influencia política y militar en la región, Japón anexó oficialmente Corea, convirtiéndola en una colonia. La anexión de Corea marcó el inicio de un periodo de expansión imperialista que definiría a Japón en las décadas siguientes.
En el archipiélago japonés, el gobierno impulsaba una narrativa de progreso, modernización y superioridad cultural. Se construyeron escuelas en las que se enseñaba a los niños no solo habilidades modernas, sino también un profundo respeto por el emperador y la nación. La industrialización avanzaba rápidamente, y Tokio, Osaka y Yokohama se transformaban en ciudades modernas con fábricas, sistemas de transporte avanzados y una creciente clase media urbana. Sin embargo, esta era de expansión y modernización no estuvo exenta de desafíos internos. La rápida industrialización trajo consigo desigualdades económicas y sociales. Mientras algunos prosperaban en las ciudades, los campesinos en las zonas rurales luchaban por adaptarse a una economía que ahora favorecía a la industria, sobre la agricultura. El éxodo rural hacia las ciudades aumentó, y las tensiones sociales comenzaron a surgir, especialmente entre las nuevas clases trabajadoras urbanas que enfrentaban condiciones laborales difíciles. A pesar de estos problemas, el gobierno japonés mantuvo un control férreo sobre la sociedad. La ideología del Estado se centraba en el concepto de Kokutai, la esencia nacional, que combinaba lealtad al emperador con la promoción de un Japón unificado y disciplinado. Cualquier forma de disidencia era rápidamente reprimida, y las voces que abogaban por reformas sociales o políticas más liberales eran silenciadas. En el ámbito internacional, Japón continuaba expandiendo su influencia. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, ofreció una oportunidad para fortalecer su posición global. Aunque Japón participó de forma limitada en el conflicto, se unió al lado de los aliados y aprovechó la guerra para consolidar su control sobre territorios en Asia y el Pacífico, arrebatando colonias alemanas en la región. Al final de la guerra, Japón se sentó en la mesa de negociaciones en el Tratado de Versalles como una de las potencias victoriosas, reafirmando su estatus en el escenario mundial. Sin embargo, la década de 1920 trajo consigo nuevos desafíos. La economía mundial comenzó a tambalearse, y tras el colapso de Wall Street en 1929, Japón también sintió los efectos de la Gran Depresión. Las exportaciones se desplomaron, la pobreza aumentó y el descontento social se intensificó. En este contexto de crisis económica, surgieron movimientos nacionalistas y militaristas que criticaban la dependencia de Japón de las potencias occidentales y abogaban por una expansión territorial aún mayor para garantizar la autosuficiencia económica. A medida que avanzaba la década de 1930, el gobierno civil perdió cada vez más poder frente a los militares, quienes veían en la expansión territorial la única solución viable para los problemas económicos y sociales de Japón. En 1931, Japón invadió Manchuria, estableciendo un estado títere conocido como Manchukuo. Esta acción marcó el comienzo de una política de agresión militar que llevaría a Japón a una confrontación directa con China en 1937 y, eventualmente, con las potencias occidentales en la Segunda Guerra Mundial. El sueño de modernización que había comenzado con la restauración Meiji se había transformado en un imperio expansionista. Japón había dejado atrás su aislamiento, se había modernizado y había emergido como una potencia, pero ahora avanzaba hacia un camino incierto, uno que lo llevaría a un conflicto global que pondría a prueba no solo su poder militar, sino también su identidad como nación. La invasión de Manchuria en 1931 marcó un giro decisivo en la historia de Japón. Lo que alguna vez fue una nación enfocada en la modernización y la consolidación interna, ahora se embarcaba en una agresiva campaña expansionista que pondría en jaque el equilibrio de poder en Asia. Pero este no fue un movimiento impulsado únicamente por la ambición territorial. Detrás de él estaba una compleja red de factores económicos, políticos y sociales. El auge del militarismo en Japón durante la década de 1930 reflejaba la creciente influencia de los sectores más radicales del ejército, que veían en la expansión un medio para resolver los problemas económicos del país y, al mismo tiempo, reafirmar su poder en el escenario internacional. En Tokio, el gobierno civil intentaba mantener las apariencias de una nación gobernada por el derecho y la diplomacia, pero en realidad, cada vez estaba más a merced de los líderes militares.
Los asesinatos políticos y los golpes de Estado fallidos demostraban que las facciones dentro del ejército no dudarían en emplear la fuerza para imponer su visión. La ocupación de Manchuria fue solo el comienzo. Japón estableció una economía extractiva en la región, explotando sus recursos naturales para alimentar su creciente industria militar. Pero las críticas internacionales no tardaron en llegar. La Liga de las Naciones condenó la invasión y exigió la retirada de las tropas japonesas. Lejos de ceder, Japón respondió abandonando la urbanización en 1933, una decisión que simbolizó su alejamiento de la diplomacia internacional y su disposición a actuar de forma unilateral. Mientras tanto, en el propio Japón, la propaganda del gobierno comenzó a moldear una narrativa que glorificaba la expansión territorial como un acto de justicia y protección. Según esta visión, Japón tenía la misión divina de liberar a Asia de la opresión occidental y liderar una nueva era de prosperidad bajo la esfera de la Gran Asia Oriental. La población, sometida a un constante bombardeo de mensajes nacionalistas, comenzó a aceptar esta idea como una verdad incuestionable. En 1937, las tensiones con China alcanzaron un punto crítico con el incidente del puente Marco Polo, un enfrentamiento menor que sirvió como pretexto para el inicio de una guerra a gran escala. Japón invadió China con la intención de someterla rápidamente, pero la campaña resultó ser mucho más larga y costosa de lo que se había anticipado. La resistencia china, liderada tanto por el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek como por las fuerzas comunistas de Mao Zedong, convirtió la guerra en un conflicto prolongado que drenó recursos y hombres. Las escenas de destrucción y sufrimiento humano se multiplicaron. La masacre de Nankín en diciembre de 1937, donde decenas de miles de civiles y prisioneros de guerra fueron asesinados por las fuerzas japonesas, se convirtió en un símbolo de la brutalidad del conflicto. A medida que la guerra en China se intensificaba, Japón se encontraba cada vez más aislado diplomáticamente y dependiente de su capacidad para mantener su esfuerzo bélico. En este contexto, Japón comenzó a buscar nuevas alianzas. En 1940, firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, consolidando así el eje que se opondría a los aliados en la inminente Segunda Guerra Mundial. La alianza no solo fortaleció la posición militar de Japón, sino que también alimentó la esperanza de que un nuevo orden mundial podría surgir, uno en el que Japón tendría un lugar de liderazgo. Pero esta estrategia también llevó a una confrontación inevitable con Estados Unidos, que veía con preocupación la expansión japonesa en Asia y su amenaza a los intereses estadounidenses en la región, particularmente en Filipinas y las rutas comerciales del Pacífico. En un intento de frenar a Japón, Estados Unidos, junto con otras potencias occidentales, impuso sanciones económicas, bloqueando el acceso japonés a recursos vitales como el petróleo y el caucho. La respuesta de Japón fue clara: si no podía obtener estos recursos por medios diplomáticos, lo haría por la fuerza. Así, el 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. El ataque, planeado para incapacitar a la flota estadounidense en el Pacífico, fue un éxito táctico, pero también selló el destino de Japón al arrastrarlo a un conflicto global de una escala que no podía controlar. La guerra en el Pacífico fue feroz. Japón conquistó rápidamente vastos territorios, desde Filipinas hasta Malasia y las islas del Pacífico, construyendo lo que parecía ser un imperio invencible. Pero la marea comenzó a cambiar en 1942, con la derrota en la batalla de Midway. A partir de ese momento, Estados Unidos y sus aliados iniciaron una campaña de contraataque que fue empujando lentamente a Japón hacia atrás, isla por isla, en una guerra de desgaste que el imperio japonés no estaba preparado para ganar. La situación en el frente interno se deterioraba rápidamente. Las ciudades japonesas fueron devastadas por los bombardeos estadounidenses, y la población civil comenzó a experimentar la guerra en toda su crudeza. El racionamiento, la escasez de alimentos y el miedo constante a los bombardeos marcaron la vida diaria de millones de japoneses. Finalmente, en agosto de 1945,
Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando una destrucción sin precedentes y forzando al gobierno japonés a rendirse incondicionalmente. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición, un hecho histórico que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial y el colapso del imperio japonés. Japón quedó devastado, pero no derrotado en espíritu. De las ruinas de la guerra surgiría una nueva nación, reconstruida sobre los cimientos de la paz, la democracia y una economía moderna. La era de la expansión militar había llegado a su fin, pero la historia de transformación que comenzó con la restauración Meiji aún no había terminado. Japón estaba a punto de embarcarse en otro viaje extraordinario, su resurgimiento como una potencia económica global en la segunda mitad del siglo XX. La rendición de Japón en 1945 marcó no solo el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el cierre definitivo de una era que había comenzado con la restauración Meiji. El país, reducido a escombros tras años de bombardeos, ocupaciones y una economía colapsada, debía ahora enfrentarse a la tarea monumental de reconstruirse desde cero. Pero esta vez, el renacimiento de Japón no vendría impulsado por la espada ni por la expansión territorial, sino por una transformación profunda, tanto política como económica, bajo la supervisión de una nueva potencia dominante, Estados Unidos. La ocupación aliada y la reforma de Japón, 1945 a 1952. Tras la rendición, Japón fue colocado bajo la ocupación de las fuerzas aliadas, lideradas principalmente por Estados Unidos y comandadas por el general Douglas MacArthur. Aunque oficialmente la ocupación era un esfuerzo conjunto de las potencias aliadas, en la práctica fue una operación estadounidense que buscaba no solo evitar que Japón volviera a convertirse en una amenaza, sino también convertirlo en un baluarte democrático en Asia, en un contexto marcado por el inicio de la Guerra Fría. El primer paso de la ocupación fue desmantelar las estructuras que habían sostenido el militarismo japonés. El ejército y la marina fueron disueltos, y el país adoptó una constitución que renunciaba a la guerra como medio para resolver disputas internacionales. Esta nueva constitución, promulgada en 1947, es conocida como la Constitución de Japón o la Constitución de la Paz. En su artículo 9, Japón declaraba que no mantendría fuerzas armadas ni emprendería guerras en el futuro. Aunque en las décadas posteriores esta disposición sería objeto de reinterpretaciones, en ese momento marcó un giro radical en la política japonesa. La nueva constitución también transformó la estructura política del país. Japón se convirtió en una monarquía constitucional, con el emperador reduciendo su papel a una figura simbólica, símbolo de la unidad del pueblo, sin poder político real. Por primera vez, el pueblo japonés gozaba de derechos y libertades garantizados por la ley, incluyendo la libertad de expresión, la igualdad de género y el sufragio universal. Estas reformas democratizadoras marcaron un cambio profundo en la relación entre el gobierno y la ciudadanía. La reconstrucción económica y el milagro japonés. A pesar de las reformas políticas, el verdadero desafío era reconstruir la economía japonesa, que estaba en ruinas. La infraestructura industrial había sido devastada por la guerra, las ciudades estaban en escombros, y millones de personas carecían de empleo. La primera fase de la ocupación se enfocó en estabilizar la economía básica, proporcionando ayuda humanitaria, alimentos y medicamentos a la población. Sin embargo, a partir de 1948, la prioridad cambió. En lugar de castigar a Japón, Estados Unidos decidió fomentar su recuperación económica para convertirlo en un aliado estratégico en la región. Este cambio de política fue impulsado por el temor al avance del comunismo en Asia, especialmente tras la Revolución Comunista en China en 1949 y el estallido de la Guerra de Corea en 1950. El conflicto en Corea, de hecho, fue un catalizador para la economía japonesa. Japón se convirtió en una base logística clave para las fuerzas estadounidenses, lo que generó una gran demanda de productos y servicios. Las fábricas que habían sido destruidas o reconvertidas durante la guerra volvieron a operar, y una nueva generación de empresarios japoneses emergió, dispuesta a aprovechar las oportunidades del mercado global.
Bajo esta dinámica, Japón inició una rápida industrialización que transformaría su economía en las siguientes décadas. Las empresas japonesas adoptaron nuevas tecnologías, muchas importadas de Estados Unidos, pero también desarrollaron innovaciones propias. Sectores como la electrónica, la automoción y la manufactura florecieron, impulsados por una combinación de disciplina laboral, inversión en educación y una fuerte ética de trabajo colectiva. El gobierno japonés también jugó un papel crucial en este proceso. A través del MITI, Ministerio de Comercio Internacional e Industria, diseñó políticas industriales que promovieron la exportación, protegieron industrias clave y fomentaron la inversión en tecnología. En lugar de competir en productos de bajo costo, Japón se enfocó en la calidad, la innovación y la eficiencia, lo que le permitió posicionarse en mercados globales altamente competitivos. La transformación social y cultural. Mientras la economía se reconstruía, la sociedad japonesa también atravesaba una profunda transformación. Las familias urbanas se expandieron rápidamente a medida que las ciudades fueron reconstruidas y modernizadas. Surgió una nueva clase media que adoptó estilos de vida más occidentales, pero sin abandonar por completo las tradiciones japonesas. El sistema educativo, que había sido reformado durante la ocupación, jugó un papel crucial en esta transformación. La educación gratuita y universal permitió que una nueva generación de japoneses creciera con una mentalidad más global y preparada para las demandas de una economía moderna. Además, el auge de los medios de comunicación, como la televisión y la radio, ayudó a difundir una cultura pop japonesa que combinaba influencias occidentales con elementos tradicionales. A medida que avanzaban las décadas de 1950 y 1960, Japón comenzó a experimentar un crecimiento económico sin precedentes que sería conocido como el milagro económico japonés. Empresas como Toyota, Sony, Honda y Mitsubishi se convirtieron en símbolos del renacimiento japonés, llevando sus productos a todo el mundo y estableciendo la reputación de Japón como un líder en tecnología, calidad e innovación. El resurgimiento de Japón en el escenario global. El punto culminante de este resurgimiento llegó en 1964, cuando Japón fue anfitrión de los Juegos Olímpicos de Tokio. Este evento no solo marcó el regreso de Japón al escenario global, sino que también simbolizó su transformación de una nación devastada por la guerra a una potencia moderna y próspera. La construcción de infraestructura para los Juegos, incluida la primera línea de tren bala, Shinkansen, reflejaba la modernización del país y su compromiso con el futuro. Japón había dejado atrás el aislamiento, la guerra y la destrucción, emergiendo como una de las principales economías del mundo. Pero su historia de transformación no terminó ahí. A lo largo de las décadas siguientes, Japón continuaría enfrentando desafíos económicos, sociales y políticos, adaptándose constantemente para mantener su lugar en un mundo en constante cambio. La historia del Japón moderno, desde la restauración Meiji hasta su resurgimiento tras la Segunda Guerra Mundial, es un testimonio del poder de la resiliencia, la adaptación y la visión a largo plazo. Y aunque el país ha pasado por múltiples transformaciones, una constante ha permanecido: su capacidad para aprender del pasado y utilizarlo como una base para construir un futuro mejor. Un nuevo capítulo: Japón en la posguerra tardía y la era contemporánea. Con el éxito de los Juegos Olímpicos de 1964 y el reconocimiento internacional del milagro económico, Japón no solo había recuperado su lugar en el escenario mundial, sino que también se había consolidado como una de las economías más poderosas y avanzadas del planeta. Pero, como cualquier nación, el camino hacia el futuro no estaría exento de desafíos. En las décadas de 1970 y 1980, Japón se convirtió en un referente global en tecnología, manufactura y comercio internacional. Empresas japonesas como Sony, Panasonic, Toyota, Nissan y Honda no solo dominaban los mercados internacionales, sino que también redefinían los estándares de calidad, eficiencia y diseño. La industria automotriz, en particular, se convirtió en un símbolo del éxito japonés, ganando mercados en América, Europa y Asia, y desafiando las grandes automotrices estadounidenses y europeas.
Este auge económico trajo consigo una transformación visible en el paisaje urbano. Las grandes ciudades como Tokio, Osaka y Yokohama se modernizaron rápidamente, con rascacielos, trenes bala y una infraestructura de transporte que se convirtió en un modelo para el resto del mundo. La sociedad japonesa también experimentó cambios significativos. La clase media creció exponencialmente, y con ella, el acceso a bienes de consumo, tecnología doméstica y educación de calidad se convirtió en la norma para millones de personas. La burbuja económica y su colapso. Sin embargo, este periodo de prosperidad extraordinaria también dio lugar a uno de los mayores desafíos económicos de Japón, la formación de una burbuja financiera e inmobiliaria en la década de 1980. Impulsado por una especulación desenfrenada en los mercados de bienes raíces y acciones, el precio de los terrenos en Tokio y otras áreas urbanas se disparó hasta niveles insostenibles. Se decía que el valor del terreno bajo el Palacio Imperial de Tokio equivalía al de todo el estado de California. A finales de la década de 1980, el Banco de Japón intentó frenar esta burbuja subiendo las tasas de interés, pero la medida llegó demasiado tarde. En 1991, la burbuja estalló, y Japón entró en una prolongada recesión económica que marcaría la década perdida. Durante este periodo, el crecimiento económico se estancó, las empresas enfrentaron quiebras masivas, y los índices de desempleo y deuda pública alcanzaron niveles récord. A pesar de las dificultades económicas, la sociedad japonesa mostró una notable resiliencia. La cultura del ahorro, la ética del trabajo y la cohesión social permitieron a muchas familias sortear los peores efectos de la crisis. Además, la experiencia del colapso llevó al país a replantearse su modelo económico, apostando por una diversificación que incluía nuevas tecnologías, la investigación científica y el desarrollo sostenible. El renacer del siglo XXI. En las primeras décadas del siglo XXI, Japón enfrentó una serie de desafíos tanto internos como externos, una población envejecida, la competencia de China y otras economías emergentes, y la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más digital y globalizado. Sin embargo, Japón demostró una vez más su capacidad de adaptación. La industria tecnológica siguió siendo un pilar fundamental. Empresas como Nintendo, Sony y Canon lideraron la innovación en entretenimiento, fotografía digital y electrónica de consumo. Paralelamente, Japón se convirtió en líder en robótica e inteligencia artificial, desarrollando tecnologías avanzadas que ahora se utilizan en sectores tan diversos como la medicina, la manufactura y los servicios. La sociedad japonesa también comenzó a evolucionar. Si bien los valores tradicionales de disciplina, respeto y trabajo duro permanecieron, se empezaron a cuestionar aspectos como la igualdad de género, la conciliación entre la vida laboral y personal, y la necesidad de abrir el país a una mayor inmigración para contrarrestar el declive demográfico. El desafío del futuro y la continuidad del espíritu japonés. En 2011, Japón enfrentó uno de los mayores desastres naturales de su historia moderna, el terremoto y tsunami de Tokio, que provocó la crisis nuclear de Fukushima. A pesar de la magnitud de la tragedia, la respuesta de la población japonesa fue un ejemplo de solidaridad, disciplina y resiliencia. La reconstrucción de las zonas afectadas y la gestión de la crisis nuclear demostraron, una vez más, la capacidad de Japón para superar la adversidad. Hoy en día, Japón sigue siendo una nación que equilibra tradición e innovación. El país ha mantenido sus raíces culturales, desde el arte del té hasta la espiritualidad del sintoísmo y el budismo, mientras avanza en la exploración del espacio, la inteligencia artificial y la sostenibilidad. Tokio, una de las ciudades más avanzadas del mundo, sigue siendo un símbolo de la capacidad de Japón para adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Una lección de resiliencia y transformación. La historia de Japón, desde su aislamiento en el periodo Edo hasta su resurgimiento como una potencia moderna, es una narrativa de transformación constante. A lo largo de los siglos, Japón ha demostrado una capacidad única para aprender de cada crisis, adaptarse a los desafíos del momento y emerger más fuerte. Es una nación que ha sabido equilibrar tradición e innovación, aislamiento y apertura, derrota y renacimiento. En última instancia, Japón es mucho más que una potencia económica o tecnológica,
es un testimonio viviente de la resiliencia humana. Su historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros hay oportunidad para el cambio, el aprendizaje y la renovación. Japón, con su rica cultura y su espíritu inquebrantable, sigue siendo una fuente de inspiración para el mundo entero, una nación que continúa escribiendo su historia con cada paso hacia el futuro.